Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Henry Gómez, soy profesor de inglés. Hoy quiero hablarles un poco sobre el presente perfecto en inglés. Y si te gusta este video, por favor puedes suscribirte y si te gusta, pues dale like y así me colaboras. Vamos a comenzar hablando del present perfect tense. Ese es un verbo que, bueno, ya les voy explicar acá. Dice que cuando hablamos del presente perfecto, dice que el presente perfecto es una combinación gramatical del tiempo presente y el aspecto perfecto que se usa para expresar un evento pasado que tiene consecuencias presentes. En pocas palabras, lo que nos quiere decir es que cuando hablamos del presente perfecto es cuando una acción comenzó en el pasado pero que aún continúa en el presente. Entonces, como vemos en la gráfica, comenzó en el pasado, pero el evento aún sigue en el presente. Un ejemplo de esto es, yo he vivido en San José desde hace 10 años. Ahorita, entonces, digamos, como quien dice, en el 2014, comencé a vivir en el pasado en San José y aún ahorita en el 2024 continúo viviendo en San José. Entonces, digamos, esta oración, pues en inglés diría, I have lived in San Jose since 10 years ago, en este caso. Entonces, este es el ejemplo que tenemos. Y para seguir continuando, pues me gustaría que habláramos un poco de la estructura del presente perfecto, pero lo que es las oraciones afirmativas. Es importante que cuando vamos a construir una oración con el presente perfecto, es importante que tengamos un sujeto. A la vez debemos de agregarle un auxiliar que puede ser has o have, dependiendo del sujeto del que estoy hablando. Aparte de eso, también es importante que tengamos el verbo en participio. Y aparte de eso, al final, pues le agregamos un complemento. Para ir desglosando un poco lo que es la estructura, entonces tenemos que los sujetos en inglés es I, you, he, she, it, you, we, they. Cuando hablamos de auxiliares, entonces digamos que para los sujetos I, you, we, they, el auxiliar al que le corresponde en la oración sería have. Y cuando hablamos de los auxiliares he, she o it, entonces el auxiliar que le corresponde sería has. Esto es algo muy importante y algo que no podemos olvidar porque estas dos exactamente son dos partes principales y si nos equivocamos, pues ya ahí lo tendríamos mal. Y después de esto, pues sigue el verbo en participio. Resulta que, ¿qué es un verbo en participio? Un verbo en participio son todos los verbos que terminan en ado, ido, to, so, yo. Por ejemplo, yo he caminado, yo he salido, yo he visto, yo he impreso, yo he hecho, por ejemplo. Entonces, estos son los ejemplos de lo que son esos verbos en participio. Son esos que terminan en ado, ido, to, so y yo. Otra cosa importantísima que no debemos de olvidar es que cuando ya después de haber escrito, ¿verdad? El sujeto, el auxiliar, más el verbo participio, todo lo que sigue después del verbo participio va a ser el complemento de esa oración. Algo importante que no debemos olvidar. Continuando con esto de la estructura, ahora vamos a hablar un poco, ya habíamos hablado ahorita anteriormente lo que era una oración en afirmativo hablando del presente perfecto. Pues ahora vamos a hablar de la estructura del presente perfecto en negativo y en pregunta. Sí es importante que entonces en la parte negativa siempre tiene que ir un sujeto. I, you, he, she, it, we, they. Debe ir un auxiliar que es has o have,
siempre dependiendo del sujeto que estoy hablando. Por ejemplo, si hablo del sujeto I, entonces el auxiliar que le corresponde es have. Pero si hablo, por ejemplo, del sujeto she, que es ella, entonces el auxiliar que le corresponde va a ser has. Después de escribir esto, entonces lo que hacemos es negar la oración y le agregamos este not, que es el que nos va a indicar de que la oración está en negativa. No olvidar que después de esto vamos a poner el verbo en participio, que son los verbos que terminan en ado, ido, to, so y sho. Y por último, como les decía anteriormente, pues después del verbo en participio, entonces lo que sigue después de ahí es un complemento. Independientemente si es una frasecita o si es una palabrita. Después de ahí, todo eso va a ser el complemento. Algo importante que no debemos olvidar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo este, de la oración sería He has not seen his family. Él no ha visto su familia. Y esa sería una oración en negativo. Después tenemos la oración o la estructura de la oración en pregunta. Y en este caso, pues, algo importante, como pueden ver en la parte negativa, el auxiliar va de segundo en la oración negativa y en la parte de pregunta el auxiliar va de primero. Entonces no debemos olvidar que primero va a ir has o have y después va a seguir el sujeto. Y como les expliqué anteriormente, pues por ejemplo, si yo digo I, entonces va a decir have I, ¿verdad? O si es ella o él, entonces sería has he, o has she, o has it. Después continúa con el verbo en participio que es el que termina en ado, ido, to, so, sho. Y después, igual como les expliqué anteriormente, y lo repito varias veces, entonces usted no debe de olvidar que después del verbo en participio, entonces lo que sigue va a ser el complemento. No olvidarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero esa misma oración que tenemos ahí como He has not seen his family, convertirla en pregunta, entonces yo voy a decir primero has he seen his family? Y le hago el tono de una pregunta, ¿verdad? Ya le quito el not porque ahí no tiene que ver nada la pregunta negativa. Entonces, continuamos. Por ejemplo, ahora aquí, bueno, existen una lista de verbos que, por ejemplo, están siempre en tres tiempos. Están en el presente, está en el pasado y también está en el participio. Entonces, existían los tres tipos de tiempos verbales, ¿verdad? Que es el presente, el pasado y el participio. Sí es importante que, bueno, no es así como tan fácil y debemos de recordar que debemos de aprendernos los tres tiempos. Entonces, por ejemplo, en la primera es eat, que es comer, ate, que es pasado, y el participio, que es eaten, que es comido en este caso. Entonces la pregunta es, la oración quedaría, la división de los verbos sería comer, comió y comido. O en la segunda, que sería buy, bought, sería comprar, compró, comprado. ¿Ve? Este último es todos esos verbos que terminan en ado, ido, to, so y sho. O en la tercera es cut. Aquí hay algunos verbos que son muy fáciles porque igual se manejan en el presente como en el pasado y en el participio se manejan igual y es como más fácil de aprender. Que sería cortar, cortó, cortado. O también existen dentro de estos verbos, tenemos los verbos regulares y tenemos los verbos irregulares. Entonces, en este caso, tengo estos primeros tres son irregulares y este cuarto que es walk, que es caminar, es un verbo regular. Resulta que con los verbos regulares es un poco más fácil porque el pasado, el presente en este caso sería walk. El pasado solamente le agrego ed y al participio también le agrego ed. Y así sucede con todos los verbos regulares. Entonces es como más fácil de manejar. Los regulares son más fáciles que los irregulares.
En este caso sería walk, walked, walked. Entonces sería caminar, caminó, caminado. Este otro que sigue, que es dream, que es soñar, ese sí es un verbo irregular. Por eso es que en los irregulares tenemos que aprendernos de las tres formas porque ese es el asunto. Dream, dreamt, dreamt. Entonces, soñar, soñó, soñado. Catch, atrapar. Caught, caught. Atrapó, atrapado. Come, venir. Came, vino. Come, venido. Do, hacer. Did, hizo. Done, hecho. Y fly, volar. Flew, voló. Y flown sería volado. Entonces, esto es la estructura y no debemos de olvidarnos y sí hay que aprendernos los verbos en las tres formas para poder siempre identificar qué es un participio, qué es un pasado y qué es un presente. Y ya aquí como para ir cerrando, entonces les puse tres oraciones, una afirmativa, una negativa y una en pregunta. La primera es He has bought a car. Ella ha comprado un carro. Porque como estamos hablando del presente, entonces, para devolverme un poquito, entonces recuerden que yo tenía que iniciar con el verbo y siempre en las tres oraciones el verbo que corresponde es el verbo en participio. No olvidar, ¿verdad? Entonces, aquí no puedes decir ella compró un carro, sino ella ha comprado un carro. O she has not bought a car. Ella no ha comprado un carro. Has she bought a car? ¿Ha ella comprado un carro? Entonces, eso es más o menos una pequeña explicación de cómo podemos armar las frases y las oraciones utilizando el presente perfecto.